Vamos a recibir a Nanfí Rodríguez, un amigo de todos nosotros, a propósito de todas las sentencias que se han emitido últimamente para resolverle o enderezarle los entuertos a las leyes de partido y electoral recientemente aprobadas. Nanfí, buenas tardes. Muy buenas tardes al staff y a los oyentes del Gobierno de la Tarde. Tengo un compromiso ya viejo de venir al programa. Bienvenido sea. Les felicito además por esta inusual entrevista que acaban de hacer. Creo que es una entrevista muy importante para poner en contexto los acontecimientos que se han desencadenado últimamente en el país. Nanfí, hay una realidad, hay una ley de partidos políticos, hay una ley electoral, pero luego nos topamos con que parece que el espíritu del legislador, un término que a mí me parece bastante curioso, porque yo más bien pienso en el intelecto del legislador, y que me perdonen, no fue muy fino al momento de pensar en las consecuencias que de inmediato iban a surtir ambos cuerpos legales. Y hemos visto cómo incluso una de las altas cortes, esencialmente su tribunal constitucional, pues ha tenido una serie de causas que de alguna manera van enmendando la plana a esa legislación. La pregunta con la que quisiera iniciar tu participación acá ¿es mejor una mala ley que la existencia de ninguna, o estamos ante la triste realidad de que no emanan muchas veces de nuestro Congreso soluciones a los problemas de la sociedad en forma de ley? Mira, tú planteas un problema, digamos, deontológico desde el punto de vista jurídico sobre el papel de la ley y aquella expresión que puso en boga el doctor Germán Emilio Ornes en referencia al sistema inglés. Basado en tradiciones. Basado esencialmente en el common law, un sistema de tradiciones, de costumbres. Nosotros que somos tributarios de una tradición romanista del derecho, en esencia son leyes escritas las que rigen nuestra conducta. Yo creo que en el fondo de todo esto lo que hay es un gran cuestionamiento al papel que está desarrollando el legislador dominicano. Y ya lo vimos ayer cuando el senador Dionis Sánchez incluso llamó la atención sobre la necesidad de tener más atención de los precedentes y de la propia Constitución al momento de legislar. Lo que pasa es que estamos en un momento de construcción de un Estado constitucional. Aquí en el año 2010, con esa Constitución, se dio un salto cualitativo de un Estado legalista, un Estado tributario del culto a la ley, a un Estado constitucional. Y todo ese ejercicio de compatibilizar el ordenamiento jurídico con la Constitución es un ejercicio paulatino. La misma clase política, yo entiendo, no ha entendido en qué consistió la reforma constitucional del año 2010, es decir, ese tránsito del Estado clásico de derecho, del Estado liberal de derecho que heredamos de los franceses, al Estado social, ese Estado que surge en la Europa de posguerra y que tiene en su centro de pensamiento al ser humano y que tiene en la Constitución, en su parte dogmática, la parte de los derechos fundamentales, la razón de ser de la Constitución, la prelación de los derechos económicos y sociales. Yo creo que la propia clase política dominicana no ha entendido esto y por eso se dan todos estos debates. Hoy tuve un intercambio en Twitter. Ustedes saben que ya el principio con Julio Curi. El principio cartesiano. No fue con Julio Curi. El principio hay unos bloqueos mutuos ahí. El principio cartesiano de que pienso y luego existo. Ya hoy día es primero existo en las redes, primero estoy en las redes, después pienso. Entonces, hoy tuve un intercambio en Twitter con el diputado Manolo Pichardo, que es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Diputado del Parlamento Centroamericano. Y es presidente de la COPAL, sí, la Confederación de Partidos Políticos de América Latina. Porque él hablaba justamente que habrá que hacer algo para este modelo de control a posteriori de las leyes, hacer algo para ver cómo se envía las leyes de manera consultiva al Tribunal Constitucional antes de que sean aprobadas por el Congreso. Y ponía como ejemplo
el modelo francés, que surgió a raíz de la Constitución de 1958. Y que aquí se aplica, por ejemplo, para los tratados internacionales. Aquí existe el control preventivo solamente para los tratados internacionales. Exacto. Y eso tiene una lógica, en el principio de supremacía constitucional. No podemos pensar que un sistema de control preventivo puede funcionar en un modelo de presidencialismo democrático como el que existe en República Dominicana. Por una razón. El control preventivo lo ejercen órganos del Estado. Por ejemplo, en Francia lo ejercen el Parlamento, el Premier y el Presidente de la República. Cuando hablamos del control que existe en República Dominicana, que es un control, digamos, a posteriori, después que la ley se promulga, estamos hablando de un tema que está relacionado con la participación política de los ciudadanos. Es decir, la oportunidad de que un ciudadano pueda impugnar una ley no se puede cerrar en una democracia republicana. Es un tema de modelos. Bastante interesante. Vamos a la pausa. Cuando retornemos ya con las preguntas de Eddie, Esteban y por supuesto Yulisa, vamos a continuar con esta interesante presencia de Nanfi con nosotros para hablar no solamente de esta ley, sino de una serie de elementos que de ella proceden. Experto en Derecho Constitucional y en otras ramas del derecho, Nanfi Rodríguez está con nosotros. Vámonos entonces, Eddie, Esteban, con las Nanfi, preguntas. quería, porque como estaba en el tema que te quedaste, quería preguntarte, que hacía referencia ciertamente tal vez a la necesidad de que los proyectos de leyes sean consultados previamente con el Tribunal Constitucional antes de ser aprobados en el Congreso para evitar que ocurra lo que está pasando con esta ley de partidos. La locura. Que se le han hecho tantas rectificaciones que uno dice, oye, pero mejor no hubiéramos quedado sin ley. Ahora, para eso está en el Congreso Nacional un departamento que funcionaba y funcionó mucho y muy bien entre el 98 y el 2002. Hay que recordar que el Congreso tuvo uno de sus mejores momentos. Fue uno de los mejores momentos. Funcionaban las comisiones con un conjunto de asesores que eran asesores reales, asesores de verdad, que asesoraban a los legisladores en cuanto a no cometer determinados errores a la hora de presentar los proyectos y de aprobar los proyectos de leyes. Me imagino que ahora hay más asesores que antes, pero a veces uno se pregunta qué calidad de asesores o cuánto se llevan los legisladores de los asesores en esas comisiones de trabajo. Porque con eso no sería necesario hacer una consulta previa con el Tribunal Constitucional. No, pero yo no soy partidario de consulta previa con el Tribunal Constitucional. Duplicaría los poderes. Pero además el tribunal no puede recetar. No, ni tampoco puede orientar sobre una aprobación que posiblemente él tenga que conocer algún tipo de tiene esas competencias consultivas. Ni puede hacerlo. ¿Cómo duplicaría? Tú no puedes preguntarle previamente sobre la constitucionalidad de una norma. Solamente a instancia del Ejecutivo se le puede preguntar sobre la constitucionalidad. O alguna sentencia de principio después que la legislación esté hecha. Pero no tiene una competencia consultiva, por ejemplo, como pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene una competencia consultiva en términos convencionales. Lo que pasa en esto es que yo hablaba de la construcción de una cultura constitucional. Aquí lo que se llama el precedente constitucional y el carácter vinculante que tienen las decisiones, que tienen los precedentes de ese tribunal, todavía es un tema que los políticos no lo asumen. Y te lo digo porque yo he impartido docencia en el Congreso Nacional a congresistas sobre el tema constitucional y sobre técnica parlamentaria de redacción de leyes. Y este tema siempre subyace. Los congresistas en el estadio actual nuestro no asumen que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen decisiones vinculantes para ellos. Exacto. Hay un debate y una querella enorme soterrada entre los congresistas dominicanos sobre el hecho de que si una sentencia del Tribunal Constitucional ata al legislador, y para esto se invocan principios de la democracia representativa, en el sentido de que ellos son los representantes directos de esa democracia representativa, y que todo esto, que como un órgano constitucional autónomo, de elección por delegación, le va a imponer al Congreso Nacional su criterio. Y lo que pasa es que
El artículo 184 de la Constitución, que crea el precedente vinculante para todos los poderes públicos, cambió el sistema de fuentes. Una sentencia del Tribunal Constitucional, en términos normativos, no es solo una sentencia. Una ley. Tiene una categoría de ley. Porque, mira, y eso es algo que yo personalmente, me encanta, sobre todo del estudio, yo me considero un leguleyo, me encanta el estudio de las leyes y sus fines y alcances. Es bueno recordarle al legislador dominicano que las sentencias, sobre todo cuando emanan de la Suprema, de las altas cortes, sea el caso de cada país, lo que van es como el jardinero. Esa poda va generando a través de la jurisprudencia los verdaderos alcances, según el caso, que tiene la ley, y eso a partir de ahí es una normativa vinculante. Yo no creo que sea tan difícil de entenderlo realmente. Digo, en mi opinión, no sé. Tú sabes, cuando todo este debate empezó, se habló de choque de trenes, dijo el magistrado Subero. Al final los poderes confluyen, eso es mentira. Se trenzan. Claro, los poderes tienen esa interacción. La aprobación del presupuesto, por ejemplo. Que le permite abrevar y componerse. Pero hay países como Colombia, donde ese tema de la jerarquía de las decisiones de la Corte Constitucional no estaba clara porque la Constitución no lo estableció. Entonces, de forma pretoriana, la Corte se arrogó esa competencia. Ella misma. Y eso provocó una querella con la Corte Suprema, y hay libros que son de antología sobre esa querella, donde se dicen barbaridades sobre todo este tema del choque de trenes y la posición del Tribunal Constitucional. En República Dominicana, esa situación no se da porque la Constitución estableció que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes públicos, constituyen precedentes para el Poder Judicial y atan al legislador a futuro. Eso es lo que quiere decir. Es que el legislador, el Congreso no puede legislar en sentido contrario de los criterios que establece el Tribunal Constitucional. Lanfi, quería preguntarte, que ya estamos casi finalizando, pero no quería irnos sin esta pregunta. La Constitución de la República, que esta Constitución es la Constitución del año 2010, aunque ha sufrido una modificación que todos conocemos. Ahora, al principio usted hablaba de la vamos a decir, de la importancia de esta Constitución, porque es una Constitución mucho más adaptada a los nuevos tiempos. Ahora, si hubiera la necesidad de modificar esa Constitución, ¿cuáles aspectos usted cree que deberían mejorarse dentro de esa Constitución? No le estoy preguntando si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que se modifique la Constitución hoy, mañana ni pasado. ¿Qué sería lo prioritario modificar? ¿Qué aspecto usted entiende o qué debilidad usted entiende que tiene esa Constitución que debería cambiársele hacia el futuro? Nadie sabe para cuándo. ¿O usted considera que esa Constitución es perfecta? No hay constituciones perfectas. Todas son perfectibles. Mira, yo pienso que las reformas constitucionales deben ser el producto de los consensos y de los diálogos sociales. Hay un opúsculo llamado ¿Qué es una constitución? De Ferdinand Lasalle. El mismo aquí se hizo mucha alusión a su expresión de las leyes, de la Constitución como pedazo de papel. Y cuando él se pregunta cuáles son los factores que determinan la Constitución, se va a responder, bueno, las fuerzas vivas, como decimos aquí, ¿sí? La iglesia, los partidos políticos, los medios de comunicación, los obreros, los empresarios, etc. Entonces, lo primero que tiene que haber para hablar de reforma constitucional es un proceso de construcción de diálogo. No puede darse un proceso de reforma constitucional en medio de un escenario de violencia política como el que se dio en el año 2015, en medio de una situación de presiones a sectores partidarios y a sectores congresionales. Eso es lo primero. Y yo pienso que si a futuro, no en este momento, porque aquí no hay condiciones hoy día para hablar de reforma constitucional, sería una herejía que ya a 6 meses de unas elecciones de medio término para el aspecto municipal y a 8 meses de las elecciones presidenciales, nosotros nos metamos en un proceso de reforma constitucional. Claro. Es un absurdo. Eso es crear inestabilidad constitucional. Ahora, si a futuro en República Dominicana se diera una reforma a la Constitución de la República, yo pienso que hay un tema que es fundamental para detener toda esta práctica
de inestabilidad constitucional. Y sobre todo de que quien está en el poder no se asume como un servidor de paso, sino como alguien que tiene que permanecer de manera indefinida en los insustituibles en el ejercicio del poder. Y eso se refiere a una cláusula que establezca que en nuestro modelo de presidencialismo las reformas constitucionales ni benefician ni afectan al presidente de turno. Nosotros hemos tenido los dos casos. El caso del presidente Balaguer, en el 94, exacto, se dio una reforma constitucional para recortarle el periodo. Afectó a un presidente en ejercicio. Y posteriormente tuvimos la reforma del presidente Mejía y del presidente Medina, que también reforma en su provecho. Entonces aquí hay que legislar en términos constitucionales para que la variación del modelo de sucesión presidencial, es decir, el modelo de presidencialismo, no tenga efecto durante el periodo de quien está. no tenga efecto, no beneficie a quien esté en el poder. Y se va a terminar esto. Estoy Y seguro. que eso sea una cláusula pétrea del constitucionalismo dominicano. Y se va a terminar esto de las reformas constitucionales a cada momento. Y eso terminará dándole fundamento, Nanfi, probablemente, y agradecemos tu presencia, aquello de que va a separar al estadista del político, el que piensa en las próximas elecciones y no el que piensa en las próximas generaciones. Gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros. Yo creo que, dadas las circunstancias, esto amerita una próxima vez. No, con mucho gusto. Yo le felicito por la entrevista anterior. Gracias. Pienso que es una entrevista importante y la verdad que siempre cuando estoy conduciendo disfruto la forma armónica como ustedes exponen sus ideas.